Detrás de muros altísimos, esculturas que parecen observar en silencio y puertas de bronce que rara vez se abren, hay un mundo que casi nadie conoce. Un estado diminuto, que mueve hilos gigantes. Cuando la mayoría de la gente piensa en Ciudad del Vaticano, imagina peregrinos rezando, coros celestiales y turistas maravillados frente a la majestuosa Basílica de San Pedro. Pero lo que pocos saben, es que debajo de ese decorado perfecto se esconde un universo de archivos cerrados, pasillos restringidos, manuscritos que nunca han visto la luz, y decisiones que han cambiado el destino del mundo entero sin que nadie se entere. Este lugar no es solo un centro religioso, es un estado soberano, con su propia moneda, su propio banco, sus propias leyes, y, lo más importante, sus propios secretos. Imagina esto: documentos guardados bajo llave desde hace siglos. Evangelios y libros prohibidos que ningún creyente ha leído. Profecías guardadas en sobres lacrados que solo unos cuantos han visto. Ritualistas entrenados en técnicas que jamás escucharás en una misa dominical. Todo eso existe. No es leyenda urbana. No es guión de una película. Es parte de la estructura real de uno de los lugares más herméticos del planeta. Por eso, este video no es una crítica ni un ataque a la fe. Es un viaje histórico por los rincones menos conocidos del Vaticano, aquellos que rara vez aparecen en los libros de historia, y que en ocasiones, la misma Iglesia prefiere mantener en silencio. Lo que estás a punto de escuchar no son verdades absolutas, son relatos documentados, episodios reales, y teorías que han alimentado el misterio de este lugar por siglos. Y aunque muchos de estos secretos están escondidos tras portones de mármol y pergaminos polvorientos, si uno observa con atención, el silencio habla. Pero antes de comenzar esta historia, no te olvides de suscribirte al canal y de activar las notificaciones que te avisarán de nuestras actualizaciones. El archivo secreto del Vaticano, la bóveda más vigilada del mundo. Imagina una biblioteca subterránea, con 85 kilómetros de estanterías llenas de documentos que muy pocos seres humanos han podido ver. Así es el Archivo Secreto Vaticano. Su existencia no es un mito. Fue reconocido oficialmente en 1612 y hoy solo unos cuantos académicos con permisos especiales pueden entrar. Documentos sobre juicios de Inquisición, correspondencias papales y registros de decisiones políticas cruciales están guardados allí. Cada visitante solo puede consultar un puñado de documentos previamente autorizados. Y aquí viene lo curioso. Incluso a los investigadores más reconocidos, se les niega el acceso a ciertas secciones. ¿Qué hay allí que ni siquiera la historia puede mirar de frente? Lo que se sabe es apenas una fracción. Se estima que en esas bóvedas se conservan más de 35.000 volúmenes de catálogos y millones de cartas y decretos que abarcan casi 2 milenios. Entre esos documentos hay informes diplomáticos, secretos de Estado y cartas privadas de reyes, emperadores y papas. Cada pasillo es como una cápsula del tiempo, pero sellada con llave. Para entrar no basta con tener un doctorado o un premio. El proceso es casi ritual. Los investigadores deben presentar una solicitud detallada, explicar qué buscan y, si tienen suerte, reciben acceso limitado a un espacio vigilado, sin celulares ni cámaras, donde solo pueden consultar los documentos previamente aprobados. Nadie puede deambular libremente entre las estanterías. Y hay algo aún más inquietante. Existen sectores completos sin catalogar públicamente. Secciones que no aparecen en ninguna lista oficial y a las que, según testimonios, solo pueden acceder personas con rangos muy altos dentro de la jerarquía eclesiástica. Lo que se guarda en esos espacios es un misterio tan bien resguardado que ni siquiera los archivos nacionales de potencias mundiales tienen protocolos de seguridad tan estrictos, como si lo que allí se oculta no fuera solo historia, sino poder. Exorcismos y rituales. Lo que no se ve en misa. Oficialmente, el Vaticano reconoce la existencia de exorcistas y manuales para luchar contra el mal. Pero lo que pocos saben es que existe un departamento de exorcismos que opera en la sombra, entrenando sacerdotes en rituales milenarios. El llamado Rituale Romanum es un manual reservado durante siglos solo para sacerdotes. En los últimos años se ha sabido que hay cursos internos en Roma para clérigos de todo el mundo. Nunca se publican nombres ni fechas. Y si un exorcismo sale mal, oficialmente nunca ocurrió. Durante siglos, estos rituales han sido transmitidos de forma controlada, casi como si fueran secretos de Estado. No cualquiera puede acceder a ellos. Solo un puñado de sacerdotes son elegidos para recibir esta formación directa. Algunos incluso deben firmar documentos de confidencialidad que los obligan al silencio absoluto. No pueden hablar de lo que ven, ni de lo que escuchan, y mucho menos de lo que enfrentan.
Hay testimonios de sacerdotes que describen entrenamientos intensos, donde se les enseña a identificar señales consideradas preternaturales, cambios de voz imposibles, fuerza física anormal, conocimiento de lenguas desconocidas y, sobre todo, comportamientos que desafían toda lógica médica. Estos relatos no aparecen en los boletines de prensa del Vaticano, pero circulan en voz baja entre quienes han estado cerca de estas prácticas. Y lo más inquietante es que, en algunos casos, estos exorcismos no se realizan en iglesias abiertas al público, sino en lugares aislados y discretos, dentro o fuera de la propia ciudad del Vaticano. Capillas internas, sótanos antiguos e incluso conventos cerrados han sido escenario de enfrentamientos que la Iglesia nunca ha reconocido oficialmente. Para la historia, no existen. Para quienes estuvieron allí, son imposibles de olvidar. La biblioteca prohibida, los libros que no quieren que leas. Dentro de los archivos también existe una colección de manuscritos prohibidos, textos heréticos, evangelios no oficiales y documentos considerados peligrosos para la doctrina. Evangelios apócrifos como el de María Magdalena o Tomás fueron ocultados durante siglos. Textos alquímicos, astronómicos y esotéricos sobrevivieron gracias a la Iglesia, aunque nunca fueron compartidos con el público. ¿Por qué guardarlos bajo llave durante siglos? Algunos dicen que para proteger la fe, otros creen que para proteger el poder. Se dice que entre esos documentos se encuentran traducciones tempranas de evangelios que ofrecen versiones muy distintas de los relatos bíblicos que conocemos hoy. Algunos de estos textos hablan de visiones, enseñanzas místicas e incluso relatos que contradicen directamente las narraciones oficiales. No es que se destruyeran, simplemente fueron encerrados en silencio. También hay referencias a obras de alquimia, astrología y saberes herméticos que, en su momento, eran considerados peligrosos para la ortodoxia religiosa. Muchos de estos escritos fueron confiscados a pensadores, filósofos y herejes durante los siglos oscuros, y en lugar de desaparecer, terminaron almacenados en salas especiales de la Biblioteca Vaticana, lejos de los ojos del público. Lo más intrigante es que, aunque la existencia de algunos de estos textos ha sido confirmada por académicos que lograron ver breves fragmentos, la gran mayoría permanece inaccesible. Nadie sabe cuántos son exactamente, ni qué contienen. Es como si el Vaticano guardara dentro de esas paredes no solo su historia, sino las versiones alternativas de toda la historia que conocemos. Por otro lado, un tema que realmente impacta es el de la profecía de Fátima y los mensajes sellados que no quieren que sepamos. En 1917, 3 niños aseguraron haber visto a la Virgen en Fátima, Portugal. Supuestamente, esa aparición dejó 3 mensajes, 2 se hicieron públicos. El tercero fue guardado en el Vaticano durante décadas. Se dice que fue leído por pocos papas, y se reveló oficialmente en el año 2000, pero muchos creen que no fue la versión completa. ¿Qué mensaje podría ser tan delicado que se mantuvo oculto por casi 80 años? Lo que hace a esta historia aún más inquietante es cómo el llamado tercer secreto fue tratado casi como un asunto de seguridad de Estado. Se guardó en un sobrelacrado dentro de los archivos vaticanos, y se dice que solo fue leído por los pontífices y algunos cardenales seleccionados. Durante décadas, ni siquiera los investigadores religiosos más cercanos pudieron conocer su contenido real. El silencio en torno a este mensaje generó teorías, temores y un halo de poder que creció con el paso de los años. Cuando finalmente se dio a conocer al mundo en el año 2000, el Vaticano presentó un texto que hablaba de visiones simbólicas y advertencias espirituales. Sin embargo, muchas personas, incluso dentro de círculos religiosos, sostienen que no fue el mensaje completo. Se habla de fragmentos omitidos, palabras no publicadas y detalles que nunca fueron revelados. Algunos creen que este texto contenía advertencias sobre guerras, colapsos mundiales e incluso transformaciones profundas dentro de la misma Iglesia. La banca vaticana y sus sombras, cuando la fe y el dinero se cruzan. El Vaticano no solo es un estado religioso, también es una potencia financiera, y como toda estructura de poder, ha tenido escándalos que han quedado entre líneas. En los años 80, el escándalo del Banco Ambrosiano reveló relaciones turbias entre dinero, política y religión. También existen casos documentados de cuentas opacas y auditorías internas que han marcado su historia reciente. No es ficción, son episodios históricos que marcaron una época y que aún hoy muchos prefieren no recordar. Durante décadas, el llamado Instituto para las Obras de Religión, mejor conocido como el Banco del Vaticano, ha manejado no solo fondos eclesiásticos, sino también donaciones, inversiones internacionales e incluso transferencias confidenciales. Su estructura financiera es tan particular que ha operado, durante años, con un nivel de autonomía que ni siquiera muchos estados nacionales poseen.
Esto ha permitido movimientos discretos, y en algunos casos, polémicos. Uno de los episodios más recordados fue el del colapso del Banco Ambrosiano en los años 80, un caso en el que aparecieron nombres de mafias italianas, políticos influyentes, bancos extranjeros y figuras eclesiásticas de alto rango. No fue una historia menor, dejó consecuencias que llegaron a tribunales internacionales y que aún hoy siguen generando preguntas sin respuesta. Lo que más inquieta es que muchas de esas operaciones financieras nunca fueron completamente aclaradas. El control del conocimiento, cuando la información es poder. Durante siglos, la Iglesia fue dueña de gran parte del conocimiento escrito en Europa. Ellos decidían qué ideas eran aceptables y cuáles debían ser enterradas. Libros científicos censurados durante la Inquisición. Obras que ponían en duda verdades teológicas desaparecieron misteriosamente. Científicos como Galileo Galilei fueron silenciados. La historia no siempre fue contada por quien la vivió, sino por quien la escribió. En una época en la que casi nadie sabía leer, controlar los libros significaba controlar la verdad. Los monasterios y la escritoria eran los únicos lugares donde se copiaban manuscritos, y todo texto debía pasar por una revisión estricta. Si un escrito contradecía la doctrina oficial, simplemente desaparecía de circulación, o nunca volvía a copiarse. Así, ideas científicas, filosóficas o espirituales quedaron escondidas durante generaciones. No se trataba solo de proteger la fe, sino también de mantener el monopolio de la información. Quien controlaba los textos, controlaba la manera en que se comprendía el mundo. Algunas de estas obras perdidas fueron redescubiertas siglos después en archivos olvidados, catacumbas y bibliotecas privadas, revelando visiones del universo radicalmente distintas a las que dominaron la Edad Media. Pero otras, según muchos historiadores, jamás volvieron a aparecer, como si se las hubiese tragado la historia misma. Un estado diminuto con un poder inmenso. El Vaticano no es solo un centro religioso. Es un archivo viviente de la historia humana, con documentos, rituales y conocimientos que pocos han visto. Y como en toda estructura poderosa, hay cosas que simplemente no se dicen, pero que todos intuyen. La pregunta no es solo qué esconden, sino por qué lo hacen. Al final, los secretos más fuertes no siempre están escritos en un papel. A veces están en las cosas que nadie se atreve a preguntar. En este pequeño territorio, de apenas unas cuantas hectáreas, se concentran siglos de fe, política, poder e historia. Un estado que, sin ejército masivo ni fronteras extensas, ha influido en decisiones que marcaron el destino de naciones enteras. Y esa influencia no proviene solo de la religión, sino de algo mucho más silencioso, la información y el control. Quizá los secretos más inquietantes no son los que se guardan en bóvedas, archivos o rituales ocultos, sino aquellos que moldean percepciones, que definen qué se recuerda y qué se olvida. Y mientras el mundo avanza, el Vaticano sigue allí, como un guardián de verdades que nadie ha podido, o querido, descifrar por completo. Si te gustó este viaje a la historia oculta del Vaticano, dale like, comparte este video y suscríbete a Rumbo al Pasado. Cada semana abrimos un archivo invisible, revelamos un secreto prohibido y viajamos juntos por los pasillos de la historia que casi nadie cuenta en voz alta. Este canal no solo habla de historia, te invita a mirar detrás del telón, a descubrir los fragmentos que no aparecen en los libros escolares y a cuestionar las versiones oficiales que muchas veces damos por sentadas. Si estás aquí, es porque tienes esa misma curiosidad por lo que se oculta entre líneas. Así que acompáñame en este recorrido. Activa la campanita para no perderte ninguno de estos relatos y déjame en los comentarios qué otro misterio histórico quieres que exploremos juntos.